Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso e importante, justamente porque ahora estamos viviendo un cambio de temperatura muy importante. Pero antes de eso, siempre resultan curiosidades respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba comiendo un helado muy rico porque obviamente yo sentí esa sensación térmica de calor. Sin embargo, pasadas las horas, empezó a llover, las nubes se hicieron presentes, el cielo se hizo gris y obviamente corría ese friecito que a todos nos provoca cambiar un helado por una taza de café. Pero ¿por qué sucede eso? Me preguntaba y me cuestionaba. Ignorantemente pensaba yo, es el clima. Sin embargo, no es el clima, porque cuando vemos un cambio de temperatura tan breve y tan rápido, ya no lo podemos asumir como clima. Y nosotros utilizamos ese concepto muy erróneamente. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca del tiempo y clima. Dos conceptos que suelen ser confundidos como similares, pero en realidad cada uno de ellos tiene un concepto diferente. Es por eso que siempre existe un versus entre estos dos conceptos y cuán importante es que nosotros podamos definir cada uno de ellos y ejemplificarlos en nuestro contexto real. Por ejemplo, en el país en el que vivimos. Entonces, si nosotros tenemos que diferenciar entre tiempo y clima, la primera característica es el tema de la duración. Para un geólogo, ¿no? Diferenciar entre clima y tiempo, sabemos que el clima es un proceso, un conjunto de fenómenos atmosféricos que van a ser establecidos en un rango de tiempo bastante largo, aproximadamente 30 años. En su diferencia, el tiempo nosotros lo podemos establecer en un periodo mucho más corto, que pueden ser semanas, días o incluso horas, como lo que me pasó a mí cuando estaba comiendo mi helado y repentinamente el tiempo cambió y se volvió todo nublado. Lo que obviamente me dijo a mí o me hizo entender a mí, no puedo seguir comiendo un helado porque por consecuencia me puedo enfermar. Ambos términos son importantes para nosotros poder definir qué es lo que sucede en nuestro país. Y para poder definir qué es lo que sucede en nuestro país, porque suceden ambos conceptos, tenemos que definir cuáles son esos factores que me permiten a mí poder definir qué climas podemos encontrar en nuestro país. Sabemos nosotros que nuestro país tiene múltiples regiones, múltiples departamentos, múltiples distritos y por ende también diferentes zonas. Zonas que obviamente son caracterizadas por tener un paisaje diferente, un relieve diferente y por encima de ello un clima diferente. A nivel mundial, sabemos nosotros que el Perú es un país con un clima subtropical cálido. Sin embargo, sabemos nosotros que dentro de nuestro país hay regiones que son mucho más cálidas, más templadas, más frías y más húmedas. Términos que nosotros utilizamos cuando hablamos de clima. Entonces, profesora, ¿cómo sé yo cuántos climas podemos encontrar en nuestro país? Para ello, tenemos que utilizar nuestro mapa y definir cuáles son esos factores. Los factores más visibles dentro de nuestro mapa pueden ser las dos corrientes más importantes que posee nuestro país. La primera es la corriente de Humboldt. Humboldt, denominada por este alemán, que obviamente estudia no solo esta corriente, sino las especies que van a provenir de la zona sur de nuestro país. Esta corriente va a recorrer del sur al centro de nuestro país, va a traer aguas frías. Cuando trae aguas frías, lo que va a permitir en nuestra costa es generar vientos más fríos, lo que va a hacer que no haya tantas lluvias y se vuelva un clima mucho más seco. ¿Cuál es la contraparte de esta cordillera fría? La corriente del Niño, denominada así porque aparece en el mes de diciembre a marzo. Y nosotros sabemos por dato curioso que en diciembre, por la festividad de Navidad, nace el niño Jesús. Debido a ese acontecimiento es que se le nombra de esa manera. Esta corriente, en contraparte a la corriente de Humboldt, es una corriente mucho más cálida. Otra diferencia es el tránsito que tiene esta corriente o el recorrido.
que va a ir del norte del Ecuador hacia el centro de nuestro país. Esta corriente es una corriente cálida, vuelvo a repetir, lo que va a permitir que nosotros en latitud tengamos cercanía al Ecuador. Por las líneas imaginarias sabemos nosotros que los países que están más cerca a la línea del Ecuador tienden a ser países más tropicales. Sin embargo, y debido a las dos corrientes, en nuestro país no todas las zonas son tropicales. Por su contrario, cada una de ellas tiene un clima específico, teniendo en cuenta de que en uso horario, en el tiempo, cambia también. Entonces, sin perder la idea de la corriente del Niño, esta, a diferencia de la corriente de Humboldt, sí permite que haya lluvias con intensidad, lo que obviamente va a generar inundaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, visualizamos por las noticias cuando hay desastres naturales como los huaicos, esto se debe a la gran intensidad de lluvias que hay dentro de la zona norte de nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que tenemos dos corrientes muy importantes, el factor más importante para la determinación de nuestro clima es nuestra cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, que no solo recorre el Perú, sino recorre más de 6 países en toda Sudamérica, va a permitir que esta barrera natural evite que las masas de aguas frías de la zona del Pacífico lleguen a la zona de la selva, lo que permite en la selva un área de continentalidad. Mientras más alejado esté del Océano Pacífico, no va a recibir estos vientos, lo que permite que en la selva tenga una zona húmeda o haya una alta humedad. Sin embargo, por la parte este, permite o no permite, que es la palabra correcta, que los vientos del Atlántico choquen y pasen a la zona de la costa. Todos estos factores permiten que haya más de un clima en nuestro país. Y además de que haya climas, va a permitir también de que hayan microclimas. Sí, profesora, ¿existen los microclimas? Efectivamente, sí. Los microclimas van a determinar por zonas, como lo podemos ver en nuestro y lo podemos visualizar, qué tipo de microclima y tiempo puede poseer nuestro país. Por ejemplo, si vemos zonas de color amarillo, sabemos que su clima es más tropical o subtropical. Y esto es por el efecto tanto de la cercanía del Ecuador hacia la latitud y la presencia de la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt hace que esta zona sea más seca, haya ausencia de lluvia. Por lo tanto, sabemos nosotros como característica general que la zona de la costa es más desértica. Por su contrario, si lo vemos por la parte del medio, donde está la zona andina, tenemos colores grises, tenemos colores un poco más rojizos o incluso fucsia, que hace referencia a los fríos, los frígidos y los gélidos. Climas que son más habituales en zonas donde hay alta presencia, por ejemplo, de nieve, de granizo o vientos fríos, como son, por ejemplo, los departamentos de Puno, Ancash, en la zona norte, en la zona sur tenemos parte de la zona de Arequipa, Cusco o incluso si nosotros tenemos departamentos que tienen las 3 regiones, por ejemplo, Cajamarca, también posee este tipo de climas. Y por su contrario, en la zona de la zona Amazonía, tenemos los colores, por ejemplo, verde, un poco de azul, o un poco también de naranja, lo que hace referencia a que son, a diferencia de la zona costa, que es subtropical, esta sea completamente tropical, alta humedad, lo que obviamente va a permitir el desarrollo de diferentes actividades económicas. Dentro de nuestro país y gracias a la determinación del clima, podemos nosotros también enfocarnos en qué podemos desarrollar. Porque muchas veces nos preguntamos, profesora, está bien, ya me enseñó el clima, ya me enseñó el tiempo, pero ¿cómo lo puedo yo hacer uso, ¿no? Dentro de mi vida diaria. Y obviamente lo que nosotros transmitimos al poder enfocarnos en este tipo de temas es el objetivo económico quizás. Porque dentro de clase, profesora, yo ya sé el clima, pero ¿qué hago? Con el clima nosotros podemos incluso identificar qué tipo de relieves podemos encontrar en cada una de las regiones, qué tipo de paisajes, ya sea artificial o natural, podemos identificar. Y muy por encima, si lo trasladamos al área de la economía, qué actividades podemos desarrollar. Sabemos que si hay alta humedad
¿no? En los suelos, por ejemplo, me permite que éste tenga fertilidad. Por lo tanto, ¿qué actividades puedo desarrollar? La agricultura. Pero ojo, si bien es cierto que en todo nuestro país podemos desarrollar este tipo de actividad, recuerden que no es recurrente el mismo material o la misma materia prima que podamos obtener. Si tenemos una costa que el clima es más subtropical y es desértico, evidentemente vamos a ver más desarrollo de valles. Quizá no va a haber una alta ganadería propio también del clima, porque recordemos que cada especie animal se adapta al suelo y al clima que éste posee. Lo mismo lo vamos a ver en la zona de la cordillera de los Andes, que colinda con la zona andina. Sabemos que ahí podemos ver mucho más desarrollo de la ganadería, propio que de las especies que se encuentran adaptables ahí. Podemos nosotros extraer recursos, por ejemplo, como los lácteos, la lana para vestir, el algodón para realizar, entre otros. Y en la zona de la selva la agricultura es un poco más dedicada en el sentido de las frutas, que obviamente por temporada y gracias al tiempo y clima podemos nosotros obtener. Otra actividad económica que podemos desarrollar es el comercio. Tengamos en cuenta y toquemos un poquito el aspecto histórico. Nuestro país es multidiverso. Todas las culturas que se hallaron en la antigüedad pudieron hacerse de este recurso para poder subsistir, o como nosotros decimos, sobrevivir y adaptarse al medio, tomando en cuenta lo que nos decía Darwin. Entonces, culturas que se encontraban en la zona de la costa, con un clima un poco más desértico, más caliente, podían proveerse de los recursos de nuestro mar peruano, pero a su vez, debido también a poder tener la conexión con las otras regiones, podemos obtener recursos, por ejemplo, de la zona de la sierra o recursos de la zona de la selva. Qué importante es poder nosotros conversar acerca del tiempo y del clima, precisamente porque esto nos enseña a cómo reconocer qué es lo que sucede en nuestro país y tener un lenguaje más adecuado. Por ejemplo, si yo sé que estoy comiendo mi helado y de la nada, de tener un sol tan radiante, tengo nubes, tengo un cielo gris y lluvia, no puedo decir el clima ha cambiado. Por su contraparte, tendríamos que decirlo en una oración correcta: el tiempo el día de hoy en Lima cambió de soleado a nublado. Pero profesora, si yo quisiera hablar de clima, podríamos decirlo de esta manera: el clima de Lima es cálido en comparación al clima más frío que se encuentra en la ciudad de Cusco. O por ejemplo, cuando lo vemos en noticias, ¿no? Sabemos que en las noticias a veces está la chica o el chico del clima. Ellos nos mencionan, ¿no? O hacen sus pronósticos. El día de mañana el tiempo va a ser soleado con 30 grados centígrados. Pero cuando este mismo chico habla acerca del clima, menciona: en los últimos 15 años, el clima de la ciudad de Cusco ha sido frío. Tengamos en cuenta que estos dos términos, si bien hablan acerca de una situación similar, se utilizan en diferentes momentos, teniendo en cuenta que gracias también a ello podemos determinar los microclimas. Pero para hablar de microclimas tendríamos que hablar de relieves. Y obviamente, si nosotros tenemos que hacer énfasis en los relieves, nuestro país tiene más de uno, teniendo en cuenta las montañas, los volcanes, los valles, las depresiones, las lagunas, las playas, entre otros. Tengamos en cuenta también que es importante poder reconocer cada uno de los factores y su importancia. Y además de ello, poder también saber que, conociendo el tiempo y el clima, nosotros podemos reconocer también la situación o el lugar en donde nos encontramos.